Hola a todos, mi nombre es Facundo Arias, soy licenciado en enfermería, especialista en enfermería pediátrica y subespecialista en enfermería neonatal. En este canal, Anatomy Corpus, ustedes tendrán la posibilidad de acceder y observar videos de distintos procedimientos y técnicas inherentes a nuestro quehacer profesional cotidiano. Espero les guste, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Bien, en este video vamos a repasar la anatomía de la vía aérea superior y principio de la media del paciente neonatal, o sea, del recién nacido. A ver, no quiere decir de que la anatomía de un recién nacido sea distinta a la anatomía de un adulto, o sea, no, para nada, es igual. Sí debemos tener algunas consideraciones respecto a la relación que guardan los componentes anatómicos respecto a la cavidad bucal, al tamaño de la cavidad, ¿sí? Justamente para saber cómo y por qué debemos posicionar en un determinado ángulo la cabeza respecto al cuello y al tórax del paciente, ¿sí? Bueno, este es un preparado que lo he realizado exclusivamente para ustedes. Es un corte sagital, como ven, ¿sí? Pueden apreciar la cavidad bucal, la cavidad o fosa nasal derecha, ¿sí? Y observándolo desde el lateral, como estábamos observándolo recién, ¿sí? Vamos a identificar la lengua, la cavidad bucal, paladar duro, paladar blando, donde vamos a encontrar la úvula o campanilla, el velo del paladar y las amígdalas o tonsilas. Respecto a la cavidad nasal, vamos a encontrar la fosa nasal o meato nasal, cornete inferior, cornete medio, cornete superior aquí arriba, nasofaringe por detrás y por arriba del velo del paladar, bucofaringe, ¿sí? Y si seguimos hacia abajo, inmediatamente por detrás de la lengua y en una postura caudal vamos a encontrar la epiglotis, que ya pertenece a las estructuras traqueales, las cuerdas vocales, la glotis y la tráquea. Por detrás vamos a encontrar el esófago. ¿Cuál es el detalle o cuál es la particularidad que yo les quiero nombrar? Es que si pensamos en la relación que tienen todas estas estructuras, lengua, velo del paladar, amígdalas, respecto a la cavidad bucal en sí, a la bucofaringe, ¿sí? Va a ser mucho mayor que la que tiene un adulto. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño de estas estructuras respecto a la cavidad bucal va a ser mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que el espacio libre que nos va a quedar para que el aire circule de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera va a ser mucho menor. Por ende, en un pacientito que nosotros debemos realizar ventilación a presión positiva o debemos permeabilizar vía aérea, ¿sí? Es indispensable modificar el ángulo de la cabeza respecto al tórax, ¿sí? Si nosotros lo tenemos posicionado en un ángulo de semiflexión o en un ángulo neutro, vamos a observar entonces que el vector A y el vector B, o el eje X y el eje Y, van a formar un ángulo de 90 grados, que sería esto, ¿sí? Ángulo de 90 grados, lo cual se considera desfavorable para que se mantenga permeable la vía aérea del paciente neonatal. ¿Sí? Porque este ángulo de 90 grados va a hacer que las estructuras que nombré hace un momento ocluyan parcialmente la vía aérea superior, ¿sí? De tal manera que
la ventilación va a ser inefectiva, va a ser dificultosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos abrir el ángulo posicionando al paciente en posición de olfateo. Fíjense, ahí está en una posición de 90 grados la cabeza respecto al tórax, como habíamos visto recién con el goniómetro, ¿sí? Y debemos posicionar como primer paso para permeabilizar la vía aérea en posición de olfateo, que no es una posición ni de extensión ni de flexión, ni tampoco una posición intermedia, es una posición de olfateo. ¿Sí? Es como si el bebé estuviese olfateando algo en el ambiente, justamente por eso se le denomina así. De esta manera lo que vamos a hacer, fíjense detenidamente, es abrir ese ángulo. Observen la cavidad bucal detrás de la regla y la tráquea detrás de la regla, que se encuentran en un ángulo más abierto, ya no están a 90 grados. ¿Sí? Lo pueden observar. Esto es lo que debemos buscar para empezar a ventilar al paciente. O sea, el primer paso para permeabilizar la vía aérea es colocar al paciente en posición de olfateo. Entonces, de esta manera, todos estos componentes, la lengua, el fondo de la lengua, el velo del paladar, las amígdalas o tonsilas y demás, se van a encontrar o van a quedar en una posición favorable para que el flujo de aire entre y salga desde el exterior hacia los pulmones de manera tal que no tenga dificultades en el camino y que nuestra ventilación sea efectiva. ¿Sí? Ya sea que tengamos que ventilar al paciente con un dispositivo a presión positiva o que simplemente tengamos que posicionarlo al paciente como en el momento de la recepción para que empiece a respirar por sus propios medios. Espero les haya servido y les quede claro. No se olviden de darme like y de suscribirse a este canal. En los videos posteriores vamos a observar cómo se realiza la ventilación a presión positiva del paciente neonatal.